animarles a que tenga esto presente y que se lleve su boletín para que pueda ver las demás actividades. Tenemos también las familias por las cuales vamos a estar orando en esta semana y también las preguntas del catecismo para hacer nuestro culto familiar. Y también, hermanos, quiero recordarles solamente que hoy es como el tercer domingo del mes. Estamos celebrando el Domingo de Misiones. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el 10% de nuestras ofrendas y todo lo que los hermanos den para misiones van a ir destinados al fondo de misiones. ¿Qué hacemos con ese dinero? Bueno, con ese dinero lo que hacemos es que ayudamos a otras iglesias fuera del país. Estamos ayudando en estos momentos, hermanos, a 2 ministerios en México y uno en Brasil. Quiero animarles, hermanos, a que demos generosamente para poder extender el reino de Dios en otras partes del mundo. La razón por la cual queremos hacer esto, hermanos, es porque nosotros creemos que la mayor necesidad que el mundo tiene es la necesidad de Jesucristo. Nosotros no podemos mandar misioneros a otras partes del mundo, pero sí podemos cooperar con aquellos que ya están sirviendo. Quiero animarte, hermano, que ores por estos misioneros que tenemos, hermano. Ora por el pastor Nelson en México, que a propósito, hermano, el viernes tuve la oportunidad de conversar personalmente con Nelson, y Nelson, mi hermano, asegúrese de mandarle saludos a la iglesia. El pastor Nelson, hermano, le manda saludos a la congregación. Vamos a estar orando también por el seminario que estamos ayudando en Veracruz, para que el Señor siga usándolos para extender su reino aquí ahí en México y en donde quiera que esos hermanos vayan a servir. Y también vamos a estar orando por el pastor Brian en Brasil, para que Dios, hermano, lo use para entrenar pastores para extender el reino de los cielos en otras partes del mundo. Déjenme decir algo rapidito, hermano, antes de ir al mensaje. Si bien es cierto que la mayor necesidad del mundo es Jesucristo, también es cierto que la mayor necesidad de la iglesia de hoy, ¿usted sabe cuál es? Pastores preparados y entrenados para poder enseñar la palabra de Dios. La iglesia, en un sentido general, está pasando por crisis, precisamente por la carencia, porque los pastores en otras partes del mundo no están preparados para poder dar el evangelio. Y aún en este país también hay pastores que necesitan ser entrenados. La obra que el pastor Brian está haciendo en Brasil es una obra, hermano, muy necesaria, porque ellos están entrenando pastores que vayan y prediquen el evangelio y que lo hagan bien. Amén, hermano. Vamos a estar orando por ellos y, hermano, y busquemos siempre la oportunidad de servir al Señor en esta área. Nosotros creemos que nosotros existimos como iglesia para hacer discípulos, y lo hacemos aquí en Tarja, pero también lo hacemos ayudando a otros misioneros en otras partes del mundo. Amén, hermano. Quiero invitarles a orar y vamos a pedir a Dios que nos hable hoy a través de su palabra. Quiero invitarles a que usted incline su rostro y ore junto conmigo en este día. Padre, qué bueno es poder adorarte juntos como iglesia. Qué bueno es, Señor, hacer silencio para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Señor, hoy nosotros confesamos que necesitamos oír tu voz, que necesitamos ser alimentados de Cristo por medio de la predicación de tu palabra. Y es por eso que quiero rogarte, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, me ayudes a mí a proclamar con fidelidad tu palabra en esta mañana. Y te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en el alma de los oyentes. Señor, yo quiero rogarte, Señor, que tú, Señor, por medio de tu palabra, hagas tu voluntad en la vida de cada persona que está aquí en este lugar. Padre, yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, ilumina, oh Dios, nuestras mentes para poder entender tu palabra. Y obra en nuestra voluntad para que podamos someternos a ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, por medio de la predicación, exalta tu nombre en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, en el Evangelio de Mateo, nosotros encontramos el relato de uno de los momentos más significativos en la vida del apóstol Pedro.
Todos nosotros conocemos la vida de Pedro, lo que hemos leído en la Biblia, y estoy refiriéndome, hermano, a la ocasión en que dice la Escritura, Mateo relata que Pedro estaba con sus hermanos pescando, estaba preparándose para pescar porque ellos eran pescadores, y Jesús pasó por donde estaban ellos, los miró, y Jesús le dice, el texto específicamente dice que Jesús los vio y dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amados hermanos, la razón por la cual este fue uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro y de sus hermanos es porque el llamado que Dios le hizo, que Jesús le hizo, cambió radicalmente el rumbo de sus vidas. Y la razón por la cual he querido comenzar mi mensaje haciendo referencia a esta experiencia de Pedro es porque precisamente la vida cristiana, la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, comienza, es el resultado de responder al llamado del Evangelio que Dios nos hace a través de su palabra. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros vamos a ver que en el trato de Dios, que Dios tiene con el hombre, Dios le hace al hombre 3 llamados específicos. El llamado a la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Cada vez que el Evangelio es proclamado, fielmente Dios mismo está llamando a pecadores al arrepentimiento. Dios mismo está llamando a pecadores de muerte a vida. Pero una vez que Dios nos llama a la salvación y venimos a Cristo, Dios también llama a su pueblo, a los que ya son salvos, a servirle. Dios nos hace llamado a servir, a dar nuestras vidas en servicio a Él. Pero también hay un tercer llamado, y este llamado ha sido un poco olvidado por la iglesia moderna, en los tiempos que estamos viviendo, y es el llamado a vivir una vida santa delante de Dios. Y es precisamente, hermanos, de este llamado que yo quiero predicarles en esta mañana, basado en los versículos que la hermana Lolín acaba de leer. Hebreos capítulo 12, versos del 14 al 17. Amados hermanos, hoy, basado en estos versos, quiero predicarles un mensaje titulado: el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Y antes de ir a los detalles de este mensaje, quiero solamente, hermano, hacer la siguiente, enfatizar la verdad. Quiero más bien responder esta pregunta: ¿para qué ves este mensaje en esta mañana? Bueno, este mensaje en esta mañana, en primer lugar, es para la iglesia, para todos aquellos que son creyentes. Porque este llamado, el llamado a vivir vidas santas, es parte vital, parte central de nuestra relación con Dios. El llamado a vivir vida santa, vivir en santidad, no es, hermano, la causa de nuestra salvación, más bien es el resultado de nuestra salvación. Y por eso todos los salvos necesitan escuchar este mensaje en esta mañana. Pero también este mensaje es para aquellos que no son cristianos, para niños, jóvenes, adolescentes, adultos que no tienen a Cristo, porque como el mismo texto, hermano, lo enseña, sin santidad, cualquiera que sea que esto signifique, y que vamos a ver qué es lo que significa en esta mañana, sin santidad nadie verá al Señor. Y es por eso que todos los que estamos aquí en esta mañana necesitamos, hermano, prestar atención a lo que el texto nos va a enseñar. Quiero, hermano, mi propósito es poder explicarles a ustedes ¿en qué consiste este llamado que Dios nos ha hecho? Y cómo nosotros podemos responder eficazmente a Él. Y vamos a estar, a través de este mensaje, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos van a ayudar a entender, hermano, a desmenuzar el mensaje de estos versículos. Recordemos, el autor de los Hebreos está exhortando a estos hermanos ¿a qué? A permanecer fieles, a correr la carrera que tenían por delante. La semana pasada vimos cómo Él los exhorta a someterse humildemente a la disciplina del Señor. Y en estos versos Él nos va a explicar por qué es tan importante. Quiero que leas conmigo el verso 14. Aquí Él nos enseña por qué es tan importante que nos sometamos a su disciplina. Y mira lo que dice este verso: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Amados hermanos, lo primero que quiero considerar con ustedes, la primera pregunta que quiero responder en esta mañana es: ¿en qué consiste este llamado? El Señor te está llamando. Y vamos a ver en qué consiste este llamado. Amados hermanos, en el contexto de la carta a los Hebreos, el versículo 14 constituye un claro recordatorio, un sobrio recordatorio a esta iglesia y a la iglesia de Cristo en general, de las palabras que el Señor le dio a su pueblo por medio de Moisés cuando Él los libertó de la esclavitud de Egipto. Todos aquellos que hemos leído la Biblia, hermanos, sabemos que la nación de Israel estaba en esclavitud. Dios los libera por medio de Moisés, y cuando Dios los libera, Dios le da los 10 mandamientos, le da, hace el pacto, como se conoce, el pacto mosaico, después de haberlos libertado. Y en el libro de Levíticos, el Señor habla a su pueblo y les recuerda que debido al hecho de que Él los había salvado, debido al hecho de que Él los había hecho libres de la esclavitud, ellos ahora debían asumir un estilo de vida diferente. Ellos ahora debían de vivir un estilo de vida que los diferenciara del resto de la humanidad. ¿Y cuál era ese estilo de vida? Era un estilo de vida que reflejara su carácter. El autor de los Hebreos toma estas palabras del Señor y se las recuerda a la iglesia cuando le dice: buscar la paz con todo y la santidad. Cuando ellos escucharon estas palabras, lo primero que vino a la mente de ellos fue precisamente Levíticos 11:45. Yo quiero que tú vayas conmigo a este pasaje de escritura, Levítico capítulo 11, verso 45. Levítico es uno de los primeros libros de la Biblia. Amén. Vamos a hacer algo, vamos a leer desde el verso 44. Levítico 11, 44 al 45. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mira el verso 44. Porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y mira el verso 45. Porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, ¿qué cosa? Santos, porque yo soy santo. Y quiero enfocar la atención de ustedes, hermanos, en el verso 45. Lo primero que quiero que veas, hermano, es la autoridad detrás de este llamado. Este llamado a su pueblo de vivir vida santa no venía de Moisés. ¿Venía de quién? De Dios mismo. Dios mismo, por medio de él, y si usted por medio de Moisés, llama a su pueblo a vivir vidas santas. Y tanto en el verso 44 como en el 45, ambos versos comienzan diciendo: ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de este llamado? ¿Cuál es la autoridad de este llamado? Porque yo soy el Señor. Porque yo tengo la autoridad. El verso 45 dice: porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto. No solamente porque Él es el Señor, sino también porque Él es nuestro libertador. Dios ahora estaba llamando a su pueblo a asumir un estilo de vida diferente. Ahora ustedes deben vivir vidas santas. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos, hermano, la santidad. Porque fíjate que el texto dice: ustedes seréis santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es uno de los atributos, hermano, más extraordinarios de la persona de Dios. Y digo que es uno de los más extraordinarios porque la santidad de Dios, hermano, permea todos los demás atributos de Dios.
Cada vez que leemos la Biblia, usted se da cuenta que uno de los atributos de Dios, una de las características de Dios, que Dios más repite en su palabra es que Dios es santo. ¿Para qué significa eso? La santidad de Dios, hermano, cuando nosotros pensamos en ella o la vamos a definir, generalmente pensamos, bueno, Dios es santo, eso significa que Dios no tiene pecado, que Dios es puro, que Dios es justo, no tiene ningún tipo de pecado y está separado de todos los pecadores. Y aunque eso es verdad, la santidad de Dios no se limita solamente a esa verdad. En primer lugar, hermano, la santidad de Dios es el atributo que distingue a Dios de toda la creación. Es el atributo que lo hace a Él ser único. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la santidad, la palabra santo, en su sentido más elemental, significa separado, apartado. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, en primer lugar, lo que está haciendo referencia a la trascendencia de Dios sobre toda la creación. Él está apartado de toda la creación. Él es superior a toda la creación porque Él es Dios. Él es el creador, nosotros somos criaturas. Él es santo, Él es puro, nosotros somos pecadores. Él es eterno, hermano, y nosotros fuimos creados. Él es el creador, nosotros somos creados. Él no cambia, nosotros cambiamos. Hay muchos. Dios es santo porque Él trasciende la creación, pero también es santo porque Dios en su naturaleza es completamente puro. En Él no hay pecado. Por eso la Biblia dice, hermano, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y porque Él es luz y no hay tinieblas en Él, Dios llama ahora a su pueblo a vivir vidas que reflejen su carácter. Eso no significa, amados hermanos, que Dios nos está llamando a ser perfectos, porque en este mundo, de este lado de la eternidad, no vamos a alcanzar la perfección. Este llamado consiste, hermano, en reflejar el carácter de Dios de este lado de la eternidad. Ustedes serán, ¿qué cosa? Santos, porque yo soy santo. Ustedes deben de vivir una vida diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora ustedes van a vivir para reflejar mi carácter. Vamos, hermanos, Dios, sabemos que este es un llamado que hoy hemos olvidado. Hoy nosotros hemos estado más enfocados en tantas otras cosas y hemos olvidado este llamado fundamental que Dios nos hace. Dios hoy, no solamente a Israel, no solamente a la iglesia a la que se le escribió la carta a los hebreos, sino que Dios hoy todavía llama a todos los hombres, a toda su iglesia, de todos los tiempos, de todas las épocas. Dios continúa llamándonos para, hermano, con este llamado a reflejar su carácter, hermano, en nuestras relaciones los unos con los otros. Y yo quiero que volvamos a Hebreos por un momento. Hebreos capítulo 12. Vamos a volver a este pasaje. Fíjate cómo dice. Hebreos 12, verso 14. Buscad la paz ¿con quién? Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros leemos este versículo, podemos, si lo leemos rápidamente, podemos pensar, hermano, que está hablando de dos cosas diferentes. Busca la paz y busca la santidad. Pero aquí, hermanos, en este texto, la paz, el vivir, el buscar la paz con todos, es parte, hermano, es el resultado de buscar vivir una vida de santidad. Vamos, hermano. Y este llamado, la razón por la cual él comienza diciendo buscar la paz con todos, es porque recuerda que esta iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Ellos estaban siendo maltratados,
ellos estaban siendo marginados, ellos estaban siendo perseguidos, y bajo esa circunstancia es común, es fácil, es natural que dentro de nosotros crezca un sentimiento de resentimiento contra esa persona. Es normal que en nosotros crezca ese deseo de venganza, hermano, contra aquellas personas que nos hacen daño. Y por eso el autor de los Hebreos les dice: ustedes, porque ustedes han sido llamados a ser santos, ustedes deben de reflejar el carácter de Dios, el carácter de Dios que nos ha salvado en las relaciones interpersonales con otras personas. Por eso le dice: buscar la paz con todos. Hermanos, esta es una de las áreas de nuestras vidas en la que rápidamente se pone de manifiesto nuestro carácter. La manera en que nosotros hablamos con otras personas, la manera en la que tratamos a otras personas, pone de manifiesto la esencia de nuestro ser. Cuando nosotros estamos lidiando con otras personas, hermano, la manera en que tú hablas, la manera en que tú tratas a otras personas, pone de manifiesto tu verdadero carácter. Para aquellos que están sin Cristo es normal, es común, es natural en ellos, ¿sabe?, sacar a la luz la pecaminosidad de su propio corazón. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Dios le está diciendo a su pueblo, Dios está llamando a su pueblo a que manifiesten, reflejen el carácter santo de Dios en la manera en la que ellos se relacionan con otras personas, no solamente con sus hermanos, sino también con aquellas personas que no conocen a Cristo. Y ese es un llamado, amados hermanos, que está vigente para nosotros hoy. Déjame decirte algo, hermano. Cuando nosotros pensamos en nuestros conflictos interpersonales, una de las raíces o la raíz fundamental de nuestros conflictos personales, ¿sabe cuál es? La falta de santidad en nuestras relaciones interpersonales. Por eso Santiago, cuando escribe, dice: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? No son de vuestras pasiones que batallan, combaten en vuestras almas. Porque, hermano, esa falta de santidad, esa inhabilidad de reflejar el carácter santo de Dios en la manera en que tratamos a otras personas, es la causa fundamental por la cual tenemos conflictos unos con otros. Por eso la Biblia, por ejemplo, enfatiza muchas veces: aléjense de vosotros, ¿qué cosa? Toda gritería, toda maledicencia. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros hablamos, la manera en que tratamos a otras personas, debe reflejar el carácter del Señor nuestro Dios, que nos salvó para que pudiéramos ser un reflejo de su gloria en este mundo. Y la manera fundamental en que nosotros reflejamos la santidad de Dios, una de las maneras primarias en la que nosotros reflejamos el carácter santo de Dios, es en la manera en que nosotros tratamos a otras personas. Por eso el texto dice: buscad la paz con todos, para que todos puedan ver en ti el carácter santo de Dios. Y esto, hermano, es parte fundamental de la vida cristiana, de la carrera cristiana. Amados hermanos, ahora quiero que mires cómo el mismo Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, enseña esta verdad a su pueblo. Yo quiero que tú vayas conmigo. Marca ahí, haz una marca ahí en Hebreos, porque vamos a regresar a Hebreos. Pero quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, verso 9. Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 9. Amén. Amén. No quiero que pierda de vista cómo el Señor Jesucristo a sus discípulos durante su ministerio terrenal, y aclaro, hermano,
Mira cómo aclara esta expresión, como lo enseña Jesucristo durante su ministerio terrenal, porque cuando el autor de los Hebreos escribe, él escribe inspirado por el Espíritu de Cristo. Solamente quiero presentarle una perspectiva diferente, o sea, cómo Cristo durante su ministerio terrenal enseñó la misma verdad. Dice el versículo 9, bienaventurados los que procuran, ¿qué cosa? La paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que procuran la paz, aquellos que en sus relaciones interpersonales procuran, buscan la paz, serán llamados hijos de Dios. Y no sé si ustedes recordarán que cuando estudiamos este pasaje, enseñamos que lo que Cristo está diciendo no es, si tú buscas la paz, entonces serás reconocido como hijo de Dios, por Dios. No, no, es a la inversa. Porque somos hijos de Dios cuando los cristianos, hermano, y esta es la idea del texto, cuando los que están en Cristo buscan la paz con otras personas, buscan estar en paz con todos, serán llamados hijos de Dios en el sentido de que serán reconocidos por los hombres como hijos legítimos de Dios, porque en sus relaciones interpersonales están reflejando el carácter de su Padre, que es pacificador por naturaleza. Nuestro progreso en la santificación de nuestras vidas se pone de manifiesto en primer lugar en la manera en que tratamos a nuestras esposas, la manera en que tratamos a los esposos, la manera en que tratamos a nuestros hijos, la manera en que los hijos tratan a sus padres, la manera en que nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, la manera en que nos relacionamos con nuestros vecinos, la manera en que tratamos a los hermanos de la iglesia, pone de manifiesto nuestro progreso en nuestra santificación. Por eso el autor de los Hebreos, debido a las circunstancias en las que yo estaba, comienza diciendo, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, hermano, cuando yo estudiaba este pasaje, pude comprender cuánto tú y yo necesitamos que nuestras relaciones interpersonales sean santificadas por el poder del Evangelio. ¿Cuánto tú y yo necesitamos ser santificados en nuestro carácter y poder reflejar así el carácter de nuestro Dios? Esa es la raíz de nuestros conflictos familiares. Esa es nuestra raíz de nuestros conflictos unos con otros. Cuando tenemos conflictos familiares, lo que tú más necesitas, la causa, ¿sabes cuál es? Falta de santidad. Y la solución es Jesucristo. Es ser transformado por su poder. Pero también, hermano, este llamado consiste no solamente en reflejar el carácter de Dios Santo en la manera en que tratamos con otras personas, sino también que este llamado, la esencia de este llamado consiste en reflejar el carácter de Dios en la manera en la que nosotros vivimos. Amados hermanos, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios en Cristo y nuestro Padre Celestial es santo, ahora sus hijos debemos de vivir una vida diferente, debemos vivir no como viven los incrédulos, porque debido a nuestra adopción como hijos de Dios, se debe hacer evidente, hermano, esta adopción, el hecho de que somos cristianos, de que hemos sido adoptados como hijos de Dios, se debe hacer evidente la manera en la que nosotros vivimos. ¿Qué significa eso? Hermano, los hijos de Dios aman lo que Dios ama. Los hijos de Dios, hermano, odian lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios odia? El pecado. Y en esta habilidad, hermano, los creyentes debemos crecer y crecemos en ella en la manera en que conocemos más a Dios. Dios nos llama a ser santos. La manera en que tratamos a las personas, Dios nos manda a reflejar su carácter, la manera en que vivimos, y en esta habilidad crecemos la manera en que conocemos más a Dios. Hermano, es imposible conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios y no crecer en esta habilidad de reflejar su carácter.
Y la manera en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios es cuando buscamos el rostro de Dios en oración y a través del estudio diligente de su palabra. Cuando tú lees la Biblia y estudias la Biblia y eres expuesto a la verdad de la palabra de Dios, Dios va a sacar a la luz tu pecado y Dios te va a transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Amados hermanos, en segundo lugar quiero responder, después de haber visto en qué consiste este llamado de Dios a su pueblo, quiero responder a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos a este llamado? ¿Cuáles son los obstáculos a este llamado? Y lo que quiero responder a través de esta pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden responder eficazmente al llamado de Dios a vivir vidas santas? Y yo quiero que tú mires, hermano, conmigo el verso, vamos a volver a Hebreos capítulo 12. Mira, hermano, el verso nuevamente 14. Y vamos a leer hasta el verso 17. Dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Quiero que tú notes cómo el autor de los Hebreos comienza esta porción. Dice, buscar. Y la palabra buscar en el idioma original es una palabra que implica, hermano, esfuerzo constante. Y la razón por la cual él usa esta palabra es porque da a entender que en este llamado, al responder a este llamado, vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y por eso debemos de esforzarnos. Y quiero aclarar esto, hermano. La santificación, al igual que la salvación, es una obra de la gracia de Dios en nosotros. Dios es el que produce la santificación en nuestra vida. Él es el que nos santifica. Pero los creyentes debemos ser diligentes en crecer en este proceso usando los medios que Dios ha provisto. Por eso dice buscar. Ustedes deben de esforzarse porque van a haber obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Bueno, mira el versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando causa, ¿qué cosa? Dificultades, y por ellas muchos sean contaminados. Amados hermanos, el primer obstáculo al llamado a ser santos es el obstáculo de los ídolos de nuestros corazones. Y eso está en el verso 15. Fíjate, hermano, lee nuevamente el verso 15. El verso 15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios aquí? La santificación. Mirad de que nadie deje de crecer en esta gracia. ¿Cómo lo hacemos? Dice, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. ¿Qué son las raíces de amargura? Usted sabe, hermano, cuando hay una persona que siempre está enojada y que tiene mal carácter, generalmente los cristianos decimos, oye, esta persona tiene tremenda raíz de amargura. Y lo que estamos haciendo referencia es que, oye, esta persona está bien amargado, siempre está amargado. Pero la raíz de amargura no es la amargura. La amargura, el carácter amargado de una persona, es el resultado, tiene una raíz, es una causa, es un fruto, es un síntoma de un problema mayor. Fíjate que dice de que ninguna raíz de amargura, o sea, ninguna raíz que produzca amargura. ¿Cuál es la raíz de amargura, hermano? La raíz de amargura es los ídolos de nuestros corazones. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el autor de los Hebreos está usando aquí las mismas palabras que el Señor usó, hermano, para confrontar a su pueblo con su propio pecado, con su propia idolatría. Mira, hermano, Deuteronomio capítulo 29, verso 18. Deuteronomio capítulo 29, verso 18. Deuteronomio 29, verso 18. Amén.
Fíjate cómo dice este texto, para poner en contexto, hermano, y usted sepa de qué está hablando aquí el texto. Está en este pasaje, en el contexto de este pasaje, Dios está haciendo un pacto con su pueblo en Moab. Y le está dando algunas advertencias. En el verso 18, bueno, vamos a leer el verso 17, dice: además habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. Fíjate, vamos a hacer una pausa aquí. Cuando Dios está haciendo este pacto con ellos, con su pueblo, Dios les recuerda todo el camino por el cual Dios los había traído. Cómo Dios les dio la tierra por la cual ellos estaban atravesando. Y en ese conquistar, ellos ven qué cosa. Iban a ver qué cosa, los ídolos de esas naciones. ¿Con qué propósito Dios permitió eso? Bueno, el verso 18 dice: no sé, escucha bien, hermano, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. El ajenjo, hermano, es una referencia ¿a qué? A la amargura. Cuando nosotros comparamos Hebreos capítulo 12, verso 16, y con este versículo podemos concluir que la raíz de la amargura, ¿cuál es? Los ídolos de nuestros corazones. Y usted se preguntará, ¿qué es un ídolo? Bueno, como el mismo catecismo, hermano, lo enseña la pregunta, precisamente la pregunta que tenemos para hoy. La idolatría, escucha bien, la idolatría es concebir o tener algo más en lo que pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Cuando nosotros ponemos en nuestros corazones algo o a alguien al mismo nivel que Dios o por encima de Dios, ese es tu ídolo. Y cuando el pueblo de Dios dejaba a Dios por servir a los ídolos, eso producía, hermano, la idolatría es un veneno para el alma que produce amargura. ¿Sabes por qué? Porque solamente Jesucristo satisface el alma del hombre. No hay un solo ídolo que te pueda satisfacer. Dejar a Dios por seguir a los ídolos va a producir amargura, y eso produce en la iglesia dificultades a nivel individual y a nivel personal. El ídolo más, uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos en este llamado a la santificación son los ídolos de tu propio corazón. Y usted quizás se dirá: pastor, yo no tengo ídolos. Pero si tú examinas tu corazón, te vas a dar cuenta que sí los tienes. Todos tenemos ídolos, como decía uno de los grandes reformadores de la iglesia. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Siempre tendemos a valorizar más a otras cosas sobre Dios. Siempre tendemos a sustituir a Dios en nuestros corazones por otras cosas. Valoramos más nuestra satisfacción que la gloria de Dios. Nos valoramos más el obedecer, el ser aceptado por los hombres, que el ser aceptado por Dios. Una de las maneras que se forma muchas veces, por ejemplo, mira cómo esta idolatría se pone de manifiesto. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, y yo lo educo para que las personas, para satisfacer la necesidad que tengo de, yo soy un buen padre. O cuando yo educo a mis hijos para que otros digan, yo soy un buen padre, eso usted sabe cómo se llama: idolatría. Porque estoy educando a mis hijos con el propósito de que la gente me vea a mí, qué bueno yo soy. Cuando la motivación correcta al educar a nuestros hijos es que a pesar de los resultados, Dios sea glorificado, que Dios sea honrado. Voy a serle fiel a Dios, voy a reflejar el carácter de Dios a pesar de los resultados.
Pero cuando lo hacemos diferente, con la motivación equivocada, y eso es ¿qué cosa? Idolatría. Y lo más terrible es que muchas veces nosotros mismos, cuando venimos al tópico de la educación de nuestros hijos, estamos más preocupados por lo que la gente va a decir, por lo que la gente piensa de nosotros, que por la gloria de Dios en la educación de nuestros hijos. Muchas veces cuando los hombres queremos que nuestras esposas se sujeten a nosotros como manda la Biblia, lo hacemos porque queremos sentirnos que nosotros estamos donde tenemos el control y el poder. Yo soy el mero mero. Yo soy el que manda, yo soy la cabeza. Pero no lo hacemos, hermanos. Tenemos que, muchas veces, hermanos, nos esforzamos en cumplir nuestras responsabilidades bíblicas en el matrimonio, y vemos esas responsabilidades como un fin. Este es el fin. Queremos que la mujer se someta a mí, quiero que yo tengo que amar a mi mujer, porque queremos que vean cuán buenos somos. Yo quiero sentirme en el poder, que tengo la autoridad. Esa es una motivación equivocada. Y cuando lo hacemos de esa manera, cuando vivimos en el matrimonio de esa manera, hemos convertido, hermano, el propósito del matrimonio en un ídolo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Esto se pone manifiesto de diferentes maneras. Y son precisamente los ídolos de nuestros corazones los que impiden uno de los obstáculos más grandes a nuestra santificación. Pero hay otro, hermano, hay otro ídolo. O hay otro obstáculo. Y es, hermano, el obstáculo de una mentalidad secularizada en medio de los cristianos, en la vida de los cristianos. Vamos a volver, hermano, a Deuteronomio. A Hebreos. Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice, hermano. Hebreos capítulo 12. Amén. Mira el versículo 16. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después de cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Piensa conmigo un momento en este versículo, hermano. Cuando el autor de los Hebreos está escribiendo este texto, inspirado por el Espíritu Santo, él pone a Esaú como un ejemplo a evitar en medio de la iglesia. Y Esaú, hermano, representa, es el prototipo de la mentalidad, hermano, humanista, de la mentalidad secular. Y usted se preguntará, ¿qué significa secular? ¿Qué es lo secular? ¿Qué es el secularismo? Bueno, cuando hablamos de una mentalidad secular, estamos refiriéndonos, hermanos, a una manera de pensar que ha sustituido a Dios por principios y consideraciones que se derivan únicamente del mundo material. Una mentalidad secular es la raíz de una sociedad humanista. Una sociedad que ha sustituido a Dios por el hombre. Ahora bien, fíjate que el texto dice, describe a Saúl como una persona inmoral y ¿qué? Y profana. La palabra profana es, hermano, la traducción de un término griego de donde viene la palabra precisamente secular. Y en este texto, en este versículo, Esaú es descrito, se describe como un hombre que está ocupado solamente en la gratificación personal. ¿Usted recuerda, hermano, la historia de Esaú? ¿Usted sabe lo que pasó con Esaú? Esaú, hermano, era el hijo primogénito. A él le correspondía la bendición de la primogenitura. ¿Y qué pasó, hermano? La vendió, ¿por qué? Por un plato de comida. Tenía hambre. Saúl en su mente solamente estaba pensando, tengo que resolver el problema que tengo ahora. ¿Cuál es el problema que tengo ahora? Hambre. Tengo hambre. Es una mentalidad que está enfocada en lo presente, en el momento, resolver, satisfacer mi necesidad momentánea. Incluso cuando usted lee la historia, que no la vamos a leer porque no nos queda tiempo, pero cuando usted lee la historia de Esaú, usted va a ver que él dice, de todas maneras, me voy a morir. ¿De qué me sirve
la primogenitura. Ahora yo tengo hambre, lo que tengo que resolver es el ahora. Esa es una mentalidad secular que evalúe, pone lo terrenal, pone lo temporal por encima de lo eterno. Y usted podrá pensar, qué terrible era Esaú, pero nosotros somos iguales. Nosotros, hermanos, este es el agujero más grande en nuestra santificación. Y es que en nosotros mismos está creciendo esta mentalidad secular, en la que valoramos más lo temporal que lo eterno. Y eso da como consecuencia, ¿qué cosa? Amargura y una sociedad completamente humanista. Y cuando nosotros valoramos más lo temporal, cuando nosotros valoramos más, hermano, los placeres de este mundo, por eso, hermano, el texto dice que Saúl lo describe como ¿qué? Como inmoral. Y la palabra inmoral en ese texto es una palabra que habla de una persona que está entregada completamente a los placeres de este mundo. Es el mismo término que habla, que describe la inmoralidad sexual. Sin embargo, cuando usted lee la historia de Saúl, usted se da cuenta que no describe a Saúl como una persona que estaba activamente involucrada en inmoralidad sexual. Sin embargo, era una persona entregada a los placeres. Y eso hizo que él despreciara su derecho de primogenitura. Amados hermanos, la razón por la cual el pueblo de Hebreo llama a esta iglesia a que tenga presente esta verdad, de que tengan cuidado de que en medio de ellos no haya una persona como Saúl, es precisamente porque el incremento de esta mentalidad secular en la iglesia no solamente va a limitar tu respuesta individual a vivir a este llamado a vivir en santidad, sino que también va a dañar, va a causar dificultades, hermanos, en la vida de la iglesia. En un mundo completamente humanista y secular, Dios hoy está llamando a la iglesia a reflejar su carácter. Dios está llamándote a reflejar su carácter en tu familia. Dios está llamando a reflejar su carácter en la manera en que tú vives. Y para eso es necesario que identifiquemos los obstáculos. Y esta mañana quiero animarte a que tú pienses junto conmigo y tú digas, tú evalúas tu vida y quiero animarte a que tú identifiques los ídolos de tu corazón y que tú los confieses delante de Dios y tú te arrepientas y tú le pidas a Dios, Señor, perdóname. Pídele a Dios que Él cambie tu manera de pensar para que tú puedas valorar lo eterno sobre lo temporal. Muchas veces, bueno, aquí la mayoría, por lo que puedo ver, es evidente que la mayoría de nosotros usa en esta mañana espejuelos, por alguna razón. Yo no sé a usted, pero yo tengo un problema con mis espejuelos. Siempre, la mayoría del tiempo, los tengo sucios. Y cuando usted tiene los espejuelos sucios, usted se los pone y usted ve, pero no ve cómo. Claramente. Entonces, de vez en cuando tienes que limpiar los espejuelos para ver con más claridad. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Muchas veces nuestra visión espiritual y nuestro entendimiento espiritual de la vida se ha empañado con un pensamiento secular y necesitamos limpiarlos con la palabra de Dios, con el agua de la palabra de Dios, para que podamos ver con más claridad y podamos entonces reflejar el carácter de Dios en el mundo. Iglesia, primera iglesia bautista de Darajá, Dios te está llamando a reflejar su carácter en el mundo, a vivir vida santa en tu familia, en la iglesia y en tus relaciones con otras personas. Identifica los ídolos, cambia tu manera de pensar. Y el domingo que viene, hermano, vamos a ver cómo nosotros podemos responder adecuadamente a este llamado. ¿Cuáles son los recursos
que Dios nos ha dado para responder este llamado. Quiero terminar hablando de aquellos que están aquí que no conocen a Cristo. Dios te está llamando a ti hoy a la salvación. Dios te está llamando a ti también a vivir una vida santa. Pero tú no puedes. Tú no puedes porque dice la Biblia que tú eres esclavo del pecado. Dice la Biblia que tú estás bajo el dominio de Satanás. Estás muerto espiritualmente y por esa causa tú no puedes responder por ti mismo a este llamado de Dios a reflejar su carácter, a vivir vidas santas. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque el texto dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Mateo capítulo 5 dice, hermano, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Tú necesitas un corazón nuevo, tú necesitas un corazón puro. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está dañado, afectado por tu propio pecado. Y por tu pecado estás separado de Dios y bajo justa condenación. Pero Dios, mi amigo, envió a Jesucristo a este mundo a vivir una vida santa y a morir por tus pecados. Él murió, fue enterrado y resucitó victorioso al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Y Dios hoy te está llamando a reconciliarte con él. Y la única manera de reconciliarte con él es creyendo en Jesucristo, el Salvador del mundo, y arrepintiéndote de tus pecados. Es por eso que hoy, en nombre de Cristo, como si Cristo mismo rogase por medio de mí, yo te llamo al arrepentimiento. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la clara exposición de tu palabra. Gracias por este llamado que tú has hecho en nuestras vidas y que tú haces, Señor, a vivir una vida que refleje tu carácter. Señor, y es por eso que en esta mañana quiero rogarte que tú nos perdones por las veces que hemos fallado en reflejar tu carácter, por las veces que hemos fallado en vivir vidas santas delante de ti, en un mundo, Señor, que no te conoce. Señor, perdónanos por las veces, Señor, que hemos cerrado nuestros oídos a este llamado tan extraordinario y glorioso. Yo quiero rogarte que tú capacites a esta iglesia, que tú capacites a la primera iglesia bautista de Dallas para que podamos vivir vidas santas, para que podamos buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero también te ruego por aquellos que no te conocen. Señor, impregna este mensaje en sus almas y usa tu palabra para traerlos a ellos de vida, de muerte a vida, Señor, del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, amén. Y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.